¿Nos vamos a quedar sin agua? ¿Nos estamos quedando sin agua en Europa? Te estás quedando sin agua y aún no lo sabes. Está pasando en todo el mundo, sequías cada vez más duras, ríos más contaminados e incluso ciudades como Ciudad de México o Yakarta se hunden porque se han agotado los acuíferos subterráneos. Pero esto también pasa hasta en los países supuestamente desarrollados. ¿Y si te dijera que Europa se está secando? ¿Y si lo que siempre dimos por hecho, como abrir el grifo y que salga agua, deja de ser tan normal? Sé que suena exagerando, pero ¿qué está pasando? Estamos ante una crisis silenciosa del agua. Llueve menos de lo habitual y cuando llueve, cae de golpe. Las olas de calor son más largas e intensas y el suelo queda reseco. Los acuíferos no logran recargarse. El Observatorio Europeo de la Sequía estima que casi la mitad del territorio continental está ahora mismo en riesgo de sequía y un 17% en alerta grave. Es decir, el problema abarca toda Europa, de sur a norte. Muchas zonas llevan un 20-30% menos de lluvia de lo normal en los últimos años y las reservas de agua se agotan lentamente. Los ejemplos se acumulan. España y Portugal ven como el sur se desertifica a pasos agigantados. Grandes extensiones antes fértiles se están volviendo áridas. Ríos que siempre tuvieron caudal ahora parecen charcos. La falta de agua afecta ya casi todo el territorio español. El año hidrológico reciente fue uno de los más secos registrados, con un 26% menos de lluvia de lo normal. Las reservas de agua en España rondan apenas el 40% de capacidad, el nivel más bajo desde la gran sequía de 1995. En Portugal, más del 50% del país sufrió sequía severa y casi un 40% entró en sequía extrema. En el Algarve portugués se ordenó racionar agua incluso en las zonas turísticas. Algo impensable hasta hace muy poco. En Francia este último año ha sido el más seco desde 1976. Casi todo el país estuvo bajo restricciones de agua. Más de 100 pueblos franceses tuvieron dificultades para abastecerse de agua potable. Los ríos bajaron tanto que hasta las centrales nucleares tuvieron que reducir potencia por falta de agua fría. Y la gente salió a la calle. Ha habido protestas por el uso del agua, sobre todo en zonas agrícolas. En el oeste de Francia, por ejemplo, se desató un conflicto por las mégabassines. Bueno, no sé decirlo en francés, pero mégabassines. Enormes embalses privados para regar cultivos. Miles de manifestantes ocuparon Saint-Solin en marzo de 2023, protestando contra estos megadepósitos de agua. Aquello acabó en choques violentos con la policía y cientos de heridos. La razón: muchos franceses ven cinismo en que se pida a la gente duchas de 3 minutos mientras grandes fincas construyen megadepósitos para su propio uso. Y no es solo el sur. En Alemania, que uno pensaría que agua hay de sobra, el legendario río Rin se ha quedado inusualmente bajo en los últimos veranos. Cuando el Rin baja, tiembla la industria. Este río es la autopista líquida que conecta los puertos de Rotterdam y Amberes con las fábricas alemanas. Un 80% del transporte fluvial de Alemania pasa por allí, cargado de carbón, químicos, materiales. Cuando el nivel del Rin cayó a solo 40-50 centímetros en puntos críticos, los barcos grandes tuvieron que navegar casi vacíos. Transportaban apenas un 15% de su carga habitual. Eso encareció todo y generó un cuello de botella tremendo. Es decir, la sequía golpea también la economía. Fábricas ralentizadas, costes disparados. Así que en Alemania la tensión por el agua no es por la ducha diaria, sino por mantener operativa la industria. ¿Cuáles son las causas profundas de esta situación? Porque no es solo mala suerte. Hay factores de fondo que explican esta crisis hídrica. Uno, por supuesto, es el cambio climático. El clima de Europa se está volviendo loco. Nos trae lluvias menos frecuentes, pero cuando llueve cae toda de golpe. Resultado: el agua no llega a infiltrarse en el suelo ni a recargar acuíferos, sino que corre superficialmente y se pierde en pocos días. Tenemos largos periodos de sequía interrumpidos por tormentas intensas que provocan riadas pero no rellenan los pozos. Un desastre. Además, con temperaturas más altas, más agua se evapora de suelos, embalses y plantas. Es un círculo vicioso. Otra causa es nuestro modelo agrícola e industrial. Europa
y especialmente países como España han impulsado una agricultura intensiva de regadío y a veces en lugares donde el agua es escasa. Pensemos en los aguacates en el sureste español o los invernaderos y campos de frutos rojos en zonas semiáridas. ¿Son cultivos muy rentables? Sí, pero preconsumidores de agua también. Por ejemplo, producir un solo kilo de aguacates puede requerir entre 1.100 y 2.000 litros de agua. ¿Cuánta agua es eso? Equivale a más de 10 bañeras llenas por apenas un kilo de fruta. Y aún así, se han plantado decenas de miles de hectáreas de aguacate en zonas cálidas de España donde apenas llueve. Si multiplicas ese consumo por millones de árboles, tienes acuíferos vaciándose rápido. Luego está el turismo masivo, especialmente el Mediterráneo. A todos nos gusta una piscina en verano, campos de golf color verde esmeralda, pero ¿a qué coste? En España, por ejemplo, se estima que hay 1,3 millones de piscinas privadas y la mitad están justamente en zonas que sufren sequía frecuente. Llenar y mantener tantas piscinas requiere una cantidad de agua gigantesca. ¿Y los campos de golf? Aunque en España hay que decir que usan agua regenerada, esta no es infinita. Si se utiliza para campos de golf, no hay para regadío. Además de que solo un hoyo de golf puede necesitar hasta 100.000 litros de agua al día. Según cálculos de Ecologistas en Acción, los 109 campos de golf en Andalucía consumen tanta agua como las habrían más de 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y eso en una región donde muchos pueblos ya están bajo restricciones. Por supuesto, el turismo trae prosperidad, empuja la economía, pero también implica hoteles llenos. Cada turista se ducha, come, usa sábanas lavadas, etcétera, etcétera. Las piscinas, los parques acuáticos, jardinería ornamental. Si no se gestiona bien, la industria turística bebe agua a borbotones. Y no olvidemos un problema menos visible: nuestras infraestructuras obsoletas. Gran parte de las tuberías y canales en Europa tienen décadas, cuando no siglos, y pierden agua por todas partes. Esto es tremendo y a veces pasa inadvertido. Por ejemplo, Italia pierde más del 40% del agua potable que distribuye por culpa de fugas en la red. Casi la mitad del agua se va por tuberías rotas antes de llegar al grifo. En España, la media de pérdidas es más moderada, pero se estima que está alrededor del 15-25%, aunque hay regiones con redes tan viejas que más de la mitad del agua se malogra. En Galicia, 6 de cada 10 litros de agua potable suministrada se pierden por fugas. Son cifras escandalosas. Un estudio reciente calcula que solo 4 regiones españolas, Andalucía, Cataluña, Valencia y Galicia, fugaron 363 hectómetros cúbicos en 2022, que es 3 veces el consumo anual de la ciudad de Madrid. Y aún sabiéndolo, apenas invierte en renovar tuberías. España destina unos 24 euros por habitante al año en infraestructura hídrica, frente a 90 euros en Francia. Así que es difícil arreglar nada. Cada año que pasa con tuberías viejas es agua limpia que seguimos perdiendo sin enterarnos. Otra causa incómoda, de la que casi no se habla, es el agua invisible que consume nuestra era digital. ¿Qué quiero decir? Los centros de datos, los servidores que mantienen la nube, Netflix o la inteligencia artificial, requieren muchísima agua para refrigerarse. No lo parece, porque cuando usamos el móvil o ChatGPT no vemos nada, pero tras bambalinas hay enormes naves llenas de computadores calentándose que, para enfriarse, necesitan agua. En Países Bajos hubo protestas de agricultores porque los nuevos macrocentros de datos estaban compitiendo por el agua con el campo. En España, ahora mismo se están instalando centros de datos de gigantes tech en zonas ya de por sí secas, en Aragón, en Toledo, y la verdad que no sabemos exactamente cuánta agua gastarán, porque las empresas no lo revelan. Un estudio citado por el diario El País reveló que entrenar un modelo de IA grande puede usar hasta 700.000 litros de agua en los servidores que lo procesan. Todos queremos digitalización, vídeos en streaming, IA, pero todo eso tiene una huella hídrica, y de momento poca gente pregunta por ella. Y frente a esto, uno esperaría que los gobiernos fueran ejemplares, ¿no? Que tendríamos políticas coherentes para salvar el agua. Lamentablemente abundan las incoherencias y el cinismo gubernamental. Las medidas muchas veces se quedan en pedir sacrificios al ciudadano de a pie
mientras los grandes consumidores siguen como siempre. España es un claro ejemplo. En plena sequía, algunas regiones prohíben llenar piscinas o regar-jardines y aconsejan duchas de 3 minutos. Pero a la vez se siguen dando subvenciones o permisos para ampliar regadíos de cultivos súper sedientos como campos de fresas. Un ejemplo sangrante: se han puesto de moda los aguacates y mangos. Pues bien, la Junta de Andalucía facilitó la expansión de esas plantaciones durante años, pese a saber que están secando los acuíferos de la zona. Ahora que ya la sequía aprieta, piden a los agricultores que arranquen parte de los árboles porque no hay agua para todos. Un sinsentido que se podía prever. Con este caldo de cultivo no es raro que circulen bulos y teorías conspirativas sobre el agua. Cuando la frustración crece, algunos buscan culpables ocultos o tramas secretas. Por ejemplo, están rompiendo las presas para dejarnos sin agua. He oído este bulo, sobre todo en redes sociales en España. La realidad es que sí se están demoliendo algunas presas, pero no para fastidiarnos, sino por motivos ecológicos. Esto es una iniciativa europea. Hay miles de pequeñas presas y azudes obsoletos, muchos ni se usan ya, eran para molinos antiguos o centrales viejas o proyectos abandonados. Esas barreras cortan el flujo de los ríos y dañan los ecosistemas. Por eso, siguiendo la normativa europea, se han empezado a quitar algunas. No se tocan las grandes presas que nos dan agua potable o riego, se quitan las que ya no sirven. Habiendo separado hechos de bulos, queda la gran pregunta: ¿y ahora qué? Porque, vale, Europa tiene un problema serio del agua, ¿qué habría que hacer? Varias cosas, en distintos frentes. Primero, una revisión profunda del modelo agrícola y productivo. No tiene sentido seguir incentivando cultivos insostenibles en zonas áridas. Habrá que definir qué se planta y dónde. Quizá invertir más en tecnología de riego eficiente. Israel es todo un referente en la optimización del agua. Es una zona muy árida y han conseguido optimizarla al máximo. Segundo, el agua es una necesidad básica y debe ser un derecho garantizado y asequible. Sí, pero los usos industriales de gran escala pueden pagar un precio que desincentive el despilfarro. Esto podría encarecer algunas industrias, pero lamentablemente es un bien escaso. Tercero, invertir en infraestructuras significa reparar las redes para que no se pierda tanta agua por el camino. ¿Desaladoras? Bueno, pues son poco sostenibles, la verdad, ya que cada litro de agua potable genera 1 litro de salmuera, que es difícil de volver al océano y encima consume mucha energía. Que no nos vendan cuentos, que nos digan la verdad de la situación y las medidas necesarias, por duras que sean, y que se apliquen con justicia. Europa tiene recursos, tecnología y conocimiento para afrontar esto. Solo necesita la voluntad de poner el bien común por encima de intereses cortoplacistas. El agua nos une a todos, o nos peleamos por ella o cooperamos para compartirla. Y sinceramente la única vía sostenible es lo segundo, porque sin agua no hay futuro.